Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 7 de noviembre de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes dentro de las próximas 4 horas. Se nos fue Jaime Llano González. Nos quedan todos sus recuerdos de un gran caballero y de un músico insuperable. Jaime Llano González. Dios lo ha de tener en su santa gloria. El concierto se traslada al cielo. Jaime Llano González se nos fue, pero nos queda su recuerdo imborrable como el grande, el más grande de la música colombiana culta. Los Paradise Papers. Juan Manuel Santos le debe unas cuantas explicaciones al país. Ahora dice que esto es de hace mucho tiempo. Parece que no es de hace mucho tiempo. Pero, desde luego, su amigo, el señor Silva Luján, tiene que darle muchas explicaciones a Colombia. Y ahora aparece que Ecopetrol también tiene como su lugar favorito de operación no Nueva York, no los grandes centros financieros internacionales del mundo, sino Barbados, porque ha descubierto Ecopetrol que el gran centro financiero internacional del mundo es Barbados. A ver qué era lo que estaba haciendo Barbados, Ecopetrol en Barbados, con la plata de todos los colombianos. Aquí varios deben explicaciones. El mundo entero está conmovido con el tema de los Paradise Papers. Eso era una gigantesca organización de tipo jurídico para evadir impuestos en todas partes y para esconder capitales. De manera que no nos van a comer a cuentos con la historia, la queremos toda completa. Las FARC no pueden participar en política. Y no pueden participar en política porque lo dice la Constitución y porque las decisiones que se han tomado se refieren a la suspensión de la cárcel, que merecen todos se merecen lo menos 300 años de cárcel, el más inocente de ellos, pero no se habla de estos asuntos conexos, como el de la participación en política. Ahora la esperanza es que la sirvienta del régimen, que es la Corte Constitucional, en una sentencia diga expresamente que, por supuesto, que si no van a la cárcel en este momento es porque pueden hacer plenamente política. Y si los condenan, también pueden hacer plenamente política. Pues para eso tiene uno no una corte de justicia, sino una corte de sirvientes. La carretera panamericana y medio país estuvieron en manos de las mingas indígenas durante una semana. El gobierno se comprometió con ellos tanto en el Catatumbo como en la carretera que va de Cali a Popayán a tomar unas decisiones que nadie sabe cuáles son. Riverita se comprometió, los indígenas levantaron el paro, pero dijeron que seguían si no les cumplían. ¿Cumplían qué? ¿Cómo es que negocian con nosotros, con los colombianos, y no nos cuentan qué fue lo que negociaron? Nos negociaron a todos. ¿Cómo? Lo cierto es que aquí manda el que le dé la gana. Este es, como lo decimos en nuestro artículo, para las dos orillas, el reino de la anarquía, es decir, el reino de nadie, el desgobierno total y absoluto a lo que el Libertador le tenía pavor, peor que las dictaduras, que las oligarquías, que las demagogias, es la anarquía, donde no manda nadie, porque quiere decir que mandan todos como les da la gana. El tribunal vuelve a negar la libertad a Diego Palacio, de manera pues que Diego Palacio está en el peor de los mundos, porque quiere estar en la JEP pero no está, quiere justicia y no le administran justicia. Esto es una persecución infame, de manera que Timochenko sale en todas las plazas públicas
firma actos con el presidente de la República, tiene condena 452 años de cárcel por el crimen más absurdo. Diego Palacio lleva años en la cárcel, porque dicen, no hay prueba ninguna sobre el particular, que nombró de director de un hospital en el Magdalena Medio a un amigo de Yidis Medina. Y sigue en la cárcel. Y los bandidos de las FARC son los dueños del país. Y a los de las Bacrim ya les tienen proceso listo. Y con el ELN están negociando en Quito de potencia a potencia. Los que han cometido más atentados ecológicos que nadie en el mundo. Esos se sientan a manteles con Juan Camilo Restrepo a nombre del gobierno nacional en Quito, pero Diego Palacio sí está en la cárcel, y Sabas Pretel está en la cárcel, y así sucesivamente siga por ahí. A propósito, a Hernán Mejía Gutiérrez ordenaron que lo liberaran, pero una juez lo había tenido y lo tuvo en la cárcel de La Picota, humillado, y en la condición de salud en que se encuentra Hernán Mejía Gutiérrez. Para él sí no vale la JEP, para los militares colombianos no vale la JEP. En el paro indígena fueron primero secuestrados muchos policías, 15, 18 policías, nunca dieron el número preciso, y después secuestraron 4 más. 4 secuestros. Ese es un delito de lesa humanidad en cualquier parte del mundo. Aquí secuestran, y no a cualquiera, a policías, y no pasa nada. Absolutamente nada. El ministro de Hacienda es un genio para el café. Se reunió con unos exportadores de café y dijo que Colombia tenía que ampliar el espacio cafetero, y encontró las zonas. En Tumaco y en la Altillanura. Ministro, no sea ignorante. El café colombiano no se produce por debajo de 1.200 metros. Es decir, hasta 1.100 metros pudiera llegar. Tumaco está a la orilla del mar. La Altillanura está a unos pocos metros arriba del mar. ¿Qué café va a sembrar usted en esos sitios? ¿Qué café, ministro? Pero como no tienen idea, parece que el papá no tuvo tiempo de enseñarle sobre esos temas. El Estado Islámico pierde una ciudad que se llama Deir ez-Zor y solo le queda otra que se llama Abu Kamal. En Venezuela, Maduro cierra el periódico Tal Cual, de Petkov. Petkov fue un ingenuo que estuvo asociado con el gobierno de Chávez. Rápidamente entendió eso para dónde iba, y desde su periódico Tal Cual le hacía oposición. Ahora se tuvo que ir a las redes porque lo dejaron sin papel. ¿Qué manera de ejercer la censura a la prensa? Se siguen robando la plata de la comida de los niños. Eso es lo que acaba de decir el fiscal y el contralor. La plata de la comida de los niños se la roban en Colombia, y aquí no pasa nada porque todo es parte de la mermelada. El atentado en la iglesia, el terrible crimen, no. Los atentados muchas veces se refieren a tentativas. La tentativa es un delito que no alcanza a perfeccionarse. Esto fue atroz. 26 muertos, más de 20 heridos, con un arma de asalto. La estrella que se apaga. Kevin Spacey de House of Cards. Ya los de House of Cards no saben qué hacer. Entonces, que terminan la serie, pero si es una mina de oro, que terminan entonces el personaje, pero es que el personaje es central, no saben qué hacer con ese enredo. Los desaparecidos que vuelven, ahora es Bernardo Beltrán. Lo encontraron en la tumba de un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, manizaleño, y Bernardo Beltrán fue muerto por el ELN dentro de Palacio, pero había que ver a una parienta de la hermana o la mamá o alguien diciendo que lo vio salir con vida y que después lo quemaron vivo. Pero por favor,
pero por favor, eso está claro, perfectamente claro. Los desaparecidos apareciendo, así sea por casualidad y sin buscarlos, porque este fiscal general de la Nación tampoco quiere encontrar a los demás desaparecidos. El Fast Track, en 3 semanas se acaba esta vagamundería, el 30 de noviembre, es el día final. Vamos a tener 3 semanas en las que habrá que trabajar de día y de noche. ¿Cómo no? El ambiente que hay en el Parlamento para la aprobación de esos proyectos. Demar Córdoba nos contará la historia. El fútbol o el reino de los matones. Ayer también nos mostraban las imágenes de lo que eran estos salvajes con unas camisetas de Millonarios o de Santa Fe o del América, dándose palo, echando puñal, poniendo en peligro la vida de todo el mundo. ¿Esto es el fútbol en Colombia? ¿Esto vale la pena? ¿Vale la pena que insistamos en eso, que es la fórmula para que los bandidos hagan lo que saben hacer? ¡Qué horror en lo que se ha convertido la práctica del fútbol, el más hermoso deporte que hay en el mundo! A Margaret Thatcher también le quisieron hacer algo parecido y le puso punto final rapidito. Como aquí no hay gobierno y cada uno hace lo que le da la gana, estos de las barras bravas también hacen lo que les da la gana. No faltaba más. Ahora es la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, es decir, los que están encargados de decirnos qué pasó realmente en Colombia y qué es lo que tenemos que creer. Ellos nos van a decir la verdad. Y hay una comisión encargada de encontrar a los que finalmente van a escribir la verdad. Esto no pasa sino en las peores dictaduras, en los sistemas totalitarios. Ya tenemos 2 personajes que van a hacer esas elecciones. El padre de Ru y Alfredo Molano. Hágame el favor, no falta sino que pongan a Timochenko también. Nuevo derrame de crudo en Tibú. El Partido Verde mudo. Es un derrame gravísimo. No se trata de una bomba, no, sino que se iban a robar el crudo y se les fue la mano, y entonces como se les fue la mano, eso estalló. Y la situación en varios municipios del norte de Santander es insostenible, volviendo pedazos el medio ambiente. Pero eso sí, el Partido Verde colombiano calladito la boca, porque quienes están haciendo eso van a ser sus amigos y sus aliados en estas próximas elecciones. Trump inicia en Japón una larga correría por Asia. Y la noticia, óiganme esto, es que es inmanejable el poder en los Estados Unidos porque la favorabilidad de Trump está solamente en el 37%. Les queremos dar la receta política. Aquí en Colombia el presidente de la República no alcanza a la mitad de esa favorabilidad y dice que gobierna. De manera que ahí les va la fórmula. Freddy Guevara, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pidió asilo en la Embajada de Chile. Lo persiguen sin clemencia, le dicen que es un cobarde y vamos a ver qué pasa con Freddy Guevara. Y 75 civiles asesinados por ISIS en Siria. Y vamos a recordar hoy los 30 años del Holocausto. Esto fue hace 30 años, el Holocausto del Palacio de Justicia. Tenemos que recordar esa fecha porque estamos volviendo a hablar del tema. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @Hora de la Verdad, y en Facebook y Facebook Live, La Hora de la Verdad, con el Dr. Fernando Londoño Hoyos. Nos pueden amplificar en nuestros distintos diales en Colombia, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Cincelejo nos amplifican a través de los 1370 de la AM.
Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Muy buenos días a todos. Bueno, pues hoy, sin lugar a dudas, el presidente Juan Manuel Santos es la noticia, ¿no les parece? Premio Nobel de Paz, quien ha ocupado los principales periódicos nacionales e internacionales por los llamados Paradise Papers. Al parecer, el presidente fue director de 2 sociedades offshore en el 2001, cuando era ministro de Hacienda, como director de Global Tuition and Education Insurance Corporation, así se llama, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal, y después su cargo quedó en manos de la familia de César Gaviria, expresidente de Colombia también. En definitiva, los mismos de siempre repartiéndose la torta, ¿no? Que eso es lo que también llama mucho la atención. El presidente Santos sale también en otra compañía aseguradora, Nova Holding Company Limited, de la cual fue director entre abril y mayo del 2000. Ambas sociedades son, curiosamente, accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia, una empresa que se dedica a financiar los gastos educativos y que es una especie, pues así la defino yo, ¿no? Fondo educativo, donde los padres adelantan dinero para la educación, una especie de prepago, ¿no? Me llama la atención que ahora los medios de comunicación digan que es un fondo para financiar, he leído en algunos sitios, los gastos educativos de colombianos con pocos recursos en el exterior. Creo que ahí lo están maquillando, porque en su momento a mí me ofrecieron ese fondo y no era precisamente para gente de pocos recursos, era más bien para que uno adelantara su dinero, ¿no? Bueno, el presidente Santos, por supuesto, lo niega. Dice que nunca invirtió un peso en esas sociedades, que renunció en su momento y que por alguna circunstancia nunca lo sacaron de esas sociedades. Y en un gesto que algunos han interpretado como desesperado, publicó su declaración de renta. En definitiva, creo que se abre un nuevo capítulo en donde no solo se cuestiona el proceder del Premio Nobel de Paz, presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sino que al revisar los nombres de los implicados en este nuevo capítulo, es indudable que siempre son los mismos con los mismos, repartiéndose la torta de los negocios y del gobierno, ¿no? No olvidemos que Gabriel Silva, por ejemplo, además de estar al frente de ese fondo educativo, tuvo importantes cargos en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, recuerden. No, y recuerde que es el escritor del tiempo más agresivo, sí, más brutalmente agresivo contra la oposición. Hay que ver las el escudero del presidente Juan Manuel Santos, sí. Muy bien, sí. Muy bien. Que lo tuvo de compañero en Global Education en este año o en aquel otro. Y ahora, pero ¿tuvo eso declarado Juan Manuel Santos en su momento? ¿Lo tuvo declarado? Está Global Education perfectamente clara, los inversionistas en Global Education, gente que obra con toda transparencia, Montserrat. El que quiere educar a sus hijos y quiere una tranquilidad para sus hijos, dije, ahora estoy ganando dinero. Cuando mis hijos estén en la universidad o cuando mis hijos quieran hacer una maestría, ¿tendré dinero suficiente? Mejor tomar un seguro desde ahora. Es perfectamente legítimo. Claro que sí. Pero ¿se sabía dónde operaba Global Education? No, eso no se lo contaban a uno. Se lo digo yo, que a mí me ofrecieron también ese fondo. Eso no se lo cuentan. Bueno, sí, y es perfectamente lógico que Global Education se cubra y que tenga recursos en dólares, porque obviamente la obligación de pagar vendrá dentro de muchos años. Le toman un seguro para un niño de 2 años. ¿Cuántos años faltan para que entre a la universidad o para que haga una maestría? Pues muchísimos años. Mientras tanto, ¿qué pasa? Hay que impedir que el dinero pierda valor, entonces ponen el dinero en los sitios adecuados, que resultó ser Barbados. Y ahora Ecopetrol,
también busca Barbados. Entonces Barbados es el principal centro financiero del mundo. ¿Desde cuándo? Desde cuando descubrieron los Paradise Papers. Antes era un centro de esos financieros internacionales como Caimán, o como tantos otros de las Antillas, o como Man, o como este, o como aquel. Y hay que ver pues los personajes que están alrededor de esto y los representantes de esos personajes. Vamos a ver si quieren hacer de verdad la investigación en Colombia. Vamos a ver si la DIAN y la Fiscalía quieren hacer la investigación consiguiente, o tapen. Y Santos publica su declaración de renta. No, es que el problema no está en su declaración de renta, sino en lo que no está en su declaración de renta, presidente. Como los apartamenticos que compró allá en Londres. Esos tampoco están en su declaración de renta. Y no van a estar. De manera que, bueno, estas platicas como que rinden mucho, ¿no es cierto? Que son las platicas de la mermelada, que son las platicas de las FARC, que son las platicas del narcotráfico, rinden mucho. Vamos a ver qué sucede. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 7 de noviembre del año 17, faltan 274 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia de Colombia. Definitivamente el narcoterrorismo se tomó las marchas indígenas en Colombia. El país estuvo paralizado durante este fin de semana y apenas ayer se conoció un acuerdo secreto para abrir la vía que comunica a Cali con el sur del país, pero sujeto a renovarse desde este miércoles, si el gobierno cumple, dicen los indígenas, porque tienen las piedras al otro lado de la vía para volver a taponar. Con tubos de PVC cargados de puntillas, encapuchados lanzan explosivos en la minga indígena en los departamentos de Caldas y Cauca. La carretera al Chocó se mantiene cerrada y solo se habilita cada 2 horas. El ESMAD denuncia que los indígenas los están atacando con explosivos. Por su parte, los indígenas aseguran que los uniformados los atacan con balines metálicos y cartuchos de armas largas. Ese paro ha servido hasta para secuestrar policías, desarmarlos y humillarlos. Con lanzadores y palancas improvisadas, los indígenas están atacando a los agentes del ESMAD en las montañas de la vía que conduce a Manizales con Medellín. También lanzan enormes piedras a la carretera y atraviesan árboles. En las marchas por el Catatumbo pagaron, y muy bien, a ciudadanos venezolanos para contribuir al desorden. En Valledupar, frustrados con el presidente de las FARC, se manifiestan los indígenas cancuanos, huihuas y chimilas, en concentración en la plazoleta de la gobernación del Cesar, mientras los arhuacos permanecen en la casa indígena. Doctor Londoño, ¿qué acordaron en el Cauca que no conocemos el documento? El país está en manos de la coca. Está en manos del que hace lo que le da la gana. Está en manos de la anarquía. Y peor que la anarquía, como dice no usted en hay. la columna de hoy. Sí, señor. Ahí usted lo dice todo. La columna de ayer, desde ayer, debe estar en las 2 orillas. La anarquía, a lo que tanto le temía el Bolívar. libertador, Claro. Simón Bolívar. Claro, los pueblos para liberarse de la anarquía obedeciendo al actual gobierno para librarse de la anarquía. La anarquía que lo destruyó en el año de 1814 allá en Venezuela. La anarquía que era el gran peligro de estos países, que es lo que están viviendo ahora, porque usted habla de un pacto, al fin, ¿secreto o no secreto? ¿Cómo es lo que firmó Riverita con los indígenas? No se sabe. Es público el hecho de que lo firmó. Sí, pero no más. ¿Pero cuál es el contenido? No lo conozco. Ahí sí, ni el diablo que sepa. Claro. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días.
Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, con mucha tristeza tenemos que traerle los últimos detalles de la masacre ocurrida en un pequeñito pueblo de Texas cerca de San Antonio, en Sutherland Springs. Sabemos que fue un hombre de 26 años que entró disparando a la iglesia el domingo a las 11 de la mañana, cobrando la vida de 26 personas y dejando heridas a 20 más. Entre los muertos, según las autoridades, la mayoría son niños de 17 meses a 77 años son las víctimas, entre ellas un bebito de 17 meses, como les dije, y también una señora embarazada y una niña de 14 años, la hija de los pastores de la iglesia que estaban en ese momento de viaje. ¿Qué sabemos del autor de esta terrible masacre? Ha sido miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y había salido de la Fuerza Aérea en desgracia, tenía un pasado turbulento, se había divorciado, había tenido todo tipo de cargos por violencia doméstica y lo tuvieron que juzgar en una prisión militar. Entre los cargos que enfrentó, uno por fracturarle el cráneo a su hijastro. Y este hombre estaba armado con potentes armas semiautomáticas que no habría debido tener en su poder. Que se sabe que la Fuerza Aérea cometió un terrible error al no reportarle al FBI cuando este hombre fue encontrado culpable y cuando lo sometieron a esta prisión militar y salió en desgracia de la Fuerza Aérea. Al reportarlo al FBI, entonces Devin Kelley no habría tenido acceso a comprar las armas que utilizó en la masacre. Él fue a buscar, al parecer, a su suegra, pero no la encontró. De esa familia solamente encontró a la abuela de su segunda esposa y ella también está entre los fallecidos. Hay una familia, la familia Holcomb, que perdió 8 de sus miembros y este pequeño pueblo de unas 400 personas, pues con 40 víctimas entre muertos y heridos, pues el 10% del pueblo está de alguna manera de luto y sufriendo lo ocurrido en el pequeño pueblo. Se sabe también que el hombre, uno de los vecinos de la iglesia, cuando lo vio entrar disparando, pues salió a enfrentarlo y a dispararle y lo hirió 2 veces en el cuerpo. Otro hombre que pasaba manejando por ahí subió al que le había disparado inicialmente y se fueron a seguirlo. El asesino estaba baleado, alcanzó a llamar a su padre y le dijo que no creía que fuera a sobrevivir y según los detalles que se tienen hasta el momento, pues 5 millas más adelante de la iglesia se quitó su propia vida. Como ustedes comprenderán, una masacre terrible, un incidente horrible y viene poco más de un mes después de la otra masacre de Las Vegas en que Stephen Paddock mató a 58 personas. El presidente Trump, que está de viaje en Asia, dijo que el problema aquí no es de control de armas, sino de salud mental, que es claramente un problema de salud mental, mientras que los que están abogando por controlar las armas y el acceso a las armas en Estados Unidos, pues dicen que esto es claramente una necesidad, que este país necesita controlar la venta de armas de fuego a los civiles para que no puedan hacer este tipo de masacres, no puedan cometer este tipo de masacres. Y en otra noticia que les tengo que dar es una que llena de angustia a la comunidad nicaragüense, y es que el gobierno anunció ayer por la noche que le va a quitar el estatus de protección temporal que tienen unos 5.300 nicaragüenses. Se los dio este estatus de protección temporal el gobierno después del huracán Mitch en 1998, hace casi 20 años. Este permiso se ha ido renovando, estas personas han podido trabajar legalmente, estar en este país legalmente, porque en ese momento pues el gobierno les dio esta protección temporal porque su país estaba de verdad en un caos terrible. Ahora estas personas que llevan ya 20 años, casi una vida hecha acá, que tienen hijos, algunos tienen hasta nietos en este lugar, tienen que buscar la manera de empacar sus maletas
e irse a más tardar el 5 de enero del 2019. Se les vence el permiso el 5 de enero del año que viene y les dieron un año más para planear su regreso a su país. Unos 86,000 hondureños que también tienen TPS pues quedaron en ascuas porque el gobierno dijo que en los próximos 6 meses anunciaría lo que ha decidido hacer con esos 86,000 hondureños. No tomó la decisión porque claramente la situación dentro de Honduras es aún más peligrosa. Sin embargo, pues claramente no hay descanso para esta población que tiene el TPS. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Este fin de semana casualmente hubo elecciones municipales en Nicaragua. ¿Adivinan quién ganó? Ortega. Las ganó casi todas, casi todas. Así son los tiranos. Ganan y ganan y ganan, porque ganan por las buenas o ganan por las malas. Y entonces ahora los expulsan de los Estados Unidos. Era lo que les faltaba. Trump se ha equivocado en muchas cosas y en eso de la política migratoria se ha equivocado mucho más que en casi todas las cosas. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Esta semana el Congreso de la República o se termina de desprestigiar o hace respetar la independencia que debe tener como una rama del poder público en Colombia. Será una semana donde probará el legislativo que no es el chino de los mandados del gobierno Santos, porque aunque el presidente ya les ordenó trabajar todos los días por más de 8 horas diarias, las dudas persisten sobre el trámite de la implementación de los acuerdos con los terroristas de las FARC. El viernes, tanto Efraín Cepeda, presidente del Senado, como Rodrigo Lara, presidente de la Cámara, anunciaron que buscarán que los senadores y representantes trabajen en lo que queda del mes de noviembre, de lunes a viernes, para sacar adelante la ley estatutaria para la JEP, que arranca, o más bien, que sigue su debate hoy a las 11 de la mañana en la plenaria del Senado. La reforma política, que también está en el orden del día en la Cámara de Representantes. La ley de sometimiento de bandas criminales. La ley de legalización de cultivos de coca, amapola y marihuana. El acto legislativo de circunscripciones especiales para la paz. La ley de adjudicación de baldíos. La ley que permite la modificación de la conocida ley de garantías para que durante la época electoral puedan seguir contratando desde las entidades del Estado. La ley de regulación de tierras para lograr la normalización de las 3 millones de hectáreas que terminarán en manos de las FARC y de sus amigos. Son cuando menos 8 iniciativas de ley, actos legislativos y estatutarias que el Congreso de la República deberá tramitar antes del 1 de diciembre para cumplirle no a Colombia, sino a los terroristas de las FARC, los asesinos de esa guerrilla. Ojalá este Congreso tan desprestigiado no termine por sepultar la poca credibilidad que le queda en los colombianos y se niegue a trabajar al ritmo de las FARC. Señores congresistas, recuerden ustedes, desde la Comisión de Seguimiento, con Iván Márquez, Jesús Santrich y Victoria Sandino, elaboran la agenda legislativa que ustedes tramitan durante las sesiones en el Congreso de la República. Semana crucial para Colombia, que más parece una dictadura que una democracia, porque el poder se concentró en el presidente Santos y en un grupo narcoguerrillero. Qué vergüenza ver a Colombia en manos de un tirano y del terrorismo al que lo único que le importa es el poder, no la paz. Ni sabe qué hacer con el poder ni le importa. Lo único que le importa es mandar, como mandan en las zonas que están bajo su cuidado, digamos, bajo su imperio maldito. Entonces, en eso estamos. Y entonces, como ellos no mandan tampoco, porque Santos no manda, Santos es un pelele en manos de quienes lo manejan, de su hermano Enriquito y de los demás izquierdistas, que son los que están aprovechando para convertir a Colombia en un país socialista, lo que siempre soñaron. Y no se le olvide que ahora hay una comisión especial que también tiene que hacer un nombramiento, la Comisión de la Verdad, y de esas forman parte el padre de Ru y Molano, Alfredo Molano, el escritor del Espectador. Hágame el favor. Imagínese ¿Quién queda? La verdad histórica del país en manos de quién queda. Exactamente, la verdad histórica en manos del padre de Ru y de Alfredo Molano. Esto es inaudito, pero ya hoy iremos sabiendo
si el Congreso definitivamente es un Congreso de arrodillados, porque ya sabemos también que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no es la Corte de los Milagros, sino la Corte de los Sirvientes. Entonces no hay que esperar nada de lo que hay. Esto tiene que ser con unas votaciones demoledoras para el Congreso y para la Presidencia de la República. Y a propósito, le cuento de Mar, que no está enterado, que es muy posible que hoy martes, se pronuncie sobre su candidatura Óscar Iván Zuluaga. Es muy posible. Bueno. Es muy posible. Sí, la esperanza está ahí, doctor Fernando. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero es muy posible que ello ocurra. Mientras tanto, Luis Alfredo Ramos sigue engavetado. Sí, engavetado en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, porque hay que ponerle lupa a las decisiones que se tomen a su respecto, porque tuvo la desgracia de llamar como su abogado a Gustavo Moreno. Y entonces hay que ponerle lupa, es decir, hay que mantenerlo en la gaveta. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Persecución a la MUD en Venezuela. La Embajada de Chile en Venezuela recibió en calidad de huésped al vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, quien solicitó protección al gobierno chileno ante inminentes amenazas a su seguridad, luego de que Nicolás Maduro pidiera enjuiciarle y levantarle su inmunidad parlamentaria. Este viernes, el Tribunal Supremo venezolano declaró que Guevara debe ser tribunales penales porque presuntamente incurrió de manera permanente en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir. No precisó detalles sobre estas acusaciones y le prohibió salir del país. Y es que tras la bocanada de oxígeno político que representaron las elecciones regionales del pasado 15 de octubre, el régimen de Nicolás Maduro retomó la semana pasada la persecución contra la dirigencia opositora, esta vez apuntando a la directiva de la Asamblea Nacional. Primero, Maduro exigió a la Fiscalía de su país abrir un procedimiento judicial contra el presidente del Parlamento, Julio Borges, y minutos después vino la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ordenar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara. Ante un inminente encarcelamiento, el diputado Guevara buscó refugio en la Embajada de Chile en Caracas y ésta lo recibió en calidad de huésped. Freddy Guevara es uno de los principales miembros del Partido Voluntad Popular, que lidera el dirigente Leopoldo López, quien estuvo más de 3 años secuestrado en la cárcel militar de Ramo Verde y sigue cumpliendo una pena de casi 14 años en arresto domiciliario. Además de las amenazas contra Borges y Guevara, Maduro fustigó directamente a los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática por su decisión de no participar en las venideras elecciones de alcaldes que consideran amañadas a favor del régimen. Los acusó de rebelarse y atacar al sistema electoral venezolano. Ahora bien, lo que muchos venezolanos no entienden es cómo la MUD dice que no va a elecciones de alcaldes que se realizarían en diciembre porque no confía en el CNE, pero se encuentran planeando su consulta interna para elegir candidato a la presidencia. Candidato que debería presentarse a unas elecciones dirigidas por el mismo CNE y en las mismas condiciones. Y mientras todo esto pasa, la situación del venezolano de a pie, que debe sobrevivir con un salario mínimo de $4, es cada vez peor. Venezuela se quebró por cuenta del socialismo y es que la miseria es la desembocadura lógica del socialismo. Y tristemente parece que sus dirigentes no se han dado cuenta de eso, no se han dado cuenta que la única solución a la crisis en Venezuela es desterrar del todo al socialismo y no negociar con él por minucias como alcaldías o gobernaciones que igual quedan supeditadas al suprapoder de la Asamblea Constituyente. Por ahora los venezolanos no ven salida a su situación. Bueno, Vanessa, usted dijo que el salario mínimo era de $4, $4 por minuto, por hora, por día, por semana, por mes, por año. Mensual, doctor. Mensual. $4 mensuales, como si el salario mínimo en Colombia hoy fuera de 120.000 pesos. ¿Cómo les parece? No alcanza con cerca de 800.000 pesos y entonces que el salario mínimo fuera de 120.000 pesos. Pero aquí en Colombia además hay que comprar. Con esos 120.000 pesos habría que comprar. En Venezuela no hay que comprar. La situación de Venezuela es un caos. Los niños se mueren de hambre.
Hay 300.000 niños en peligro inminente de quedar como retardados mentales. Pero por Dios, si esto no es un genocidio, ¿qué será un genocidio? Tata Castro. Muy buenos días a todos. La Selección Colombia de fútbol se prepara para jugar los amistosos frente a Corea del Sur este viernes y China 4 días después. Ya Peckerman tiene a 13 jugadores disponibles de los 25 convocados para esta primera etapa de preparación para el Mundial de Rusia 2018. En la convocatoria se destaca la ausencia de Falcao García y David Ospina, quienes están recuperando de sus lesiones musculares, y Luis Fernando Muriel, quien no fue tenido en cuenta por la poca continuidad. Regresan a la selección Eder Álvarez Balanta, Jerry Mina, Felipe Pardo y Miguel Ángel Borja. El volante de los Rayados de Monterrey, Áviles Hurtado, es la gran novedad. Es la primera vez que lo llaman a la selección. James Rodríguez ya está en la ciudad de Suwon. El técnico del Bayern de Múnich se mostró muy molesto por el viaje del colombiano a China. James viajó tras la victoria de su equipo frente al Borussia Dortmund, donde completó su tercer partido como inicialista y tuvo una destacada participación. Por otra parte, esta semana se juegan los partidos de repechaje para conocer los últimos clasificados al Mundial de Rusia. Perú ya viajó a Nueva Zelanda para enfrentar a esa selección en Wellington este sábado y la Honduras, que dirige el colombiano Pinto en San Pedro Sula, se enfrentará a Australia el viernes. Por el lado de Europa, pasado mañana Croacia recibe a Grecia, Irlanda del Norte a Suiza. El viernes Suecia de local frente a Italia y el sábado Dinamarca en su casa lo hará frente a Irlanda del Norte. Semana clave para los últimos clasificados a Rusia y comienza la preparación de nuestra selección rumbo al Mundial con camiseta nueva, doctor Londoño, que lucirán este viernes frente a Corea. Bueno, recordemos que el entrenador del equipo James estaba iracundo porque se llevaran a James para China. Dijo que eso qué sentido tenía. Fisiológicamente es imposible exigirle al jugador que cuando regrese tenga un rendimiento adecuado. Un viaje a China deja a cualquiera fuera de órbita durante un tiempo, mientras se acomoda. El jet lag funciona para cualquier ser humano. ¿Cómo le parece ir a China en una semana, jugar 2 partidos y volver otra vez a Alemania? Cuando eso es inaudito. Poniendo a jugar. Eso es inaudito. Inaudito. Bueno, pero Peckerman es así, entonces a Peckerman le pareció buenísimo ir a jugar a Corea y a China. ¡Qué maravilla! Y Vanessa, quiero hacer una corrección que usted no me hizo. Sí, señor. $4 no son 120.000 pesos, son 12.000 pesos. 12.000 pesos. 12.000 pesos. El salario mínimo en Venezuela es de 12.000 pesos mensuales. Gracias a nuestros oyentes que están más pendientes que nosotros mismos a veces, nos equivocamos. 12.000 pesos mensuales es el salario mínimo de los venezolanos. Con 12.000 pesos pague arriendo, vista a los hijos, coma durante 30 días. Muy bien, eso es lo que está pasando en Venezuela. Y en un minuto estaremos con José Miguel Santamaría, precandidato al Senado de la República por el Centro Democrático y especialista en temas de inversión, en temas relativos al manejo de las bolsas, en temas económicos. En un minuto, José Miguel Santamaría estará con nosotros en La Hora de la Verdad.